digamos, ligar una cosa con la otra. Mi carrera profesional y mi carrera académica, quise hacer un aporte sobre la base de mi especialidad en el diseño de los juegos de rol de mesa y aportarlo, pues hacer un aporte para el ámbito educativo, para de esta manera generar antecedentes académicos para personas que también quieran utilizar este medio como opción didáctica. El título del proyecto es El juego de rol de mesa como opción didáctica para mejorar la producción de textos interactivos en estudiantes de quinto año de bachillerato de la Unidad Educativa Nacional Eduardo Quero. Siguiente. Capítulo 1, el problema. ¿Cuál es el problema en nuestra experiencia docente, al menos en la mía, como estudiante del departamento, en las materias de las fases? Es que se observa una dificultad en los procesos cognitivos de los estudiantes. También se evidencia una falta de competencias en la producción textual. ¿Cuáles serían las soluciones? A grosso modo, renovar la manera en cómo abordamos la educación, proponer algunas opciones didácticas y recurrir a algún medio de la educación no institucionalizada. Siguiente. ¿Cuáles son las interrogantes? Las interrogantes son: ¿cuáles son las necesidades de diseñar un juego de rol de mesa como opción didáctica para mejorar la capacidad de producir textos narrativos en los estudiantes? ¿Qué elementos estructurales pudiera configurar el diseño de rol de mesa como opción didáctica para mejorar la capacidad de producir textos narrativos? ¿Y cómo sería la validación mediante el juicio de expertos y por usuarios de este diseño, del diseño del juego? ¿Siguiente? De esta manera se plantean los objetivos, que son el objetivo general: diseñar un juego de rol de mesa como opción didáctica para mejorar la producción de textos narrativos en estudiantes de quinto año. A su vez, podemos hacer los objetivos específicos, que es explorar las necesidades de diseñar este juego, generar los elementos estructurales de este juego y validar el juego. ¿Siguiente? ¿Cuál es la justificación para utilizar un juego de rol de mesa como opción didáctica? Bueno, primero, el juego de rol de mesa es innovador, es distinto a los otros medios que conoce el estudiante y por tanto le resulta más atractivo. El juego de rol de mesa no es digital, el estudiante está muy acostumbrado a dispositivos electrónicos y carece de mucho contacto físico con opciones didácticas. Entonces, esto es un añadido, una ventaja que tiene el juego de rol de mesa, porque implica contacto físico y analógico con las herramientas de juego y los participantes. El juego de rol de mesa también promueve valores, por favor, anterior, también promueve valores, incita a la colaboración y el trabajo en equipo, y finalmente potencia habilidades que incluyen la lectura, la interpretación, el manejo de abstracciones y la producción. Ya vamos a ver esto con más detalle. Siguiente. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, uno de los obstáculos que se presentó al momento de hacer este proyecto es la carencia de antecedentes de alguien que quería hacer específicamente esto. Buscar juegos de rol de mesa, específicamente, que es un medio muy distinto a lo que se conoce comúnmente como juegos de roles. Sin embargo, estos antecedentes sobre los juegos de roles sirven como basamento para hacer avances en abordar específicamente este medio que son los juegos de roles de mesa. Y estos antecedentes son los siguientes. Zamora Real, en 2019, hizo un estudio y llega a la siguiente conclusión. Estas son las citas: las estrategias enfocadas en los juegos de roles estimulan y fortalecen el desarrollo de su lenguaje, la imaginación y la creatividad. Castro Crespo, en 2020, dice que el juego de roles como estrategia para una mejor comprensión lectora es un método aplicable en cualquier institución educativa, en tanto evidencia excelentes resultados. Ignacio Mateo, en una entrevista, profesor de España, tiene años aplicando el juego de rol de mesa, dice que el juego tiene que entrar en el aula, porque el juego es potente. El nivel educativo, didáctico, es una barbaridad. Los estudiantes, por iniciativa propia, lo hacen todo para aprender. Es decir, que el estudiante, por iniciativa propia, busca los medios para aprender con el propósito de jugar. Siguiente. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sostienen esta propuesta? Bueno, primeramente definir que es un juego de rol de mesa. Un juego de rol de mesa se crea en 1975 en Estados Unidos. Se lleva a cabo en una mesa, no es hacer mímesis kinestésicas. Se usan textos instruccionales, usualmente son libros con reglas,
se asume el papel de un personaje, los jugadores asumen el papel de un personaje, sentados en la mesa con otros participantes, y se cuenta una historia en el imaginario colectivo de los participantes. El ritmo en un texto de producción, texto narrativo. El ritmo es importante en un texto narrativo porque es este elemento que genera expectativa, tensión, suspenso e intriga. Es la velocidad con la que se presentan acontecimientos, revelaciones y giros en un cuento, en un relato. Esto es importante porque sirve como indicador para evaluar la producción de un texto narrativo. Ahora bien, ¿cuál es la teoría de aprendizaje que se utilizó para sostener este trabajo? La de Jerome Brunner, el cual dice que el acto de aprender es esencialmente la categorización y conceptualización de nueva información. Y él comenta precisamente sobre los juegos. Él dice que el juego es una fuente de desarrollo de zonas de evolución inmediata, y también es una actitud sobre cómo usar la mente. ¿Cuál es la importancia de los juegos de rol de mesa? Según algunos otros antecedentes, Rodríguez Prieto dice que es una actividad innovadora, que mueve al aprendiz a sentirse protagonista de su propio aprendizaje, que promueve el entusiasmo, la curiosidad, la creatividad y el sentido crítico, y se mejoran las habilidades orales y cognitivas. A su vez, Carolina de la Torre dice que hace desarrollar las capacidades creativas e imaginativas del estudiante. A partir de su rol en el juego, actúan de manera simulada, permite interactuar con otros, permite identificar sus emociones, permite asumir el control de su comportamiento y desarrolla habilidades de comunicación. Se realizó un diagnóstico a los estudiantes de bachillerato en un cuestionario de naturaleza mixta, primero selección simple y luego una producción textual, y estos son los resultados que más se destacan. Entre las preguntas fue cuál es la preferencia que ellos tienen para aprender a producir textos narrativos, y el 39% de los estudiantes, la mayoría de la selección, se fue hacia, que tiene preferencia para aprender a producir textos mediante un juego. Es decir, esto demuestra que el modelo de exposición, clase tradicional, un poco de reescribir un cuento ya escrito, ya son métodos que están desgastados y ellos lo ven un poco trillados, y por tanto, una vez más se confirma la necesidad de producir o de proponer algo innovador, algo nuevo. El orden discursivo también es algo interesante porque el 45% de los estudiantes no distinguen el orden discursivo al hacer narraciones. Ellos tienden a describir la historia en vez de narrarla, en vez de contarla, y esto obedece a la necesidad de ofrecerles un medio que les permita a ellos aprender a narrar el cuento en vez de escribirlo. El manejo de abstracciones también es un poco deficiente. El 98% de los estudiantes, un tercio, tiene dificultad para aplicar abstracciones en la producción de textos narrativos. Y el uso del ritmo, que fue lo más evidente aquí, el 50% de los estudiantes no emplea un ritmo eficiente en la producción de textos narrativos, y esto es lo que esta necesidad se ataca en el diseño del juego. ¿Cuál fue el resultado de la aplicación? Bueno, como se habrá podido notar, este es un proyecto especial que se sostiene sobre una investigación de campo. El diseño del juego se hizo y se aplicó a expertos en la materia de castellano, literatura y latín. El juego se empleó y arrojó estos resultados. Al principio hubo un desconcierto ante el medio porque era algo que no se conocía. Sin embargo, en la medida que ellos empezaron a jugar, estos profesores, estudiantes de la materia, se les hizo más fácil, más esclarecedora las reglas del juego. Se contó una historia creativamente satisfactoria para los participantes. Eso lo generó el juego con la participación de los estudiantes, y en líneas generales hubo mucho entusiasmo con el juego porque se reconoció su potencial para crear historias y su potencial para que fuese atractivo para los estudiantes. También surgieron algunas sugerencias, como por ejemplo adaptar el juego a distintos niveles. El juego tiene esta característica, es adaptable a cualquier nivel, grado académico. Y la creación del personaje antes de comenzar la historia se percibió que es un juego en sí mismo. Y esto también lo vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente. ¿Cuáles son algunas recomendaciones al momento de emplear este juego? Acordar el tiempo de juego antes de comenzar a jugarlo. El juego admite desde 30 minutos hasta 5 horas, y esto es lo que se puede acordar antes de empezar a jugar. El profesor tendría que servir como director de juego para los iniciados, es decir, no dejar que los estudiantes
jueguen solos porque necesitan orientación. Hacer de la creación del personaje un juego en sí mismo, esto estimula mucho la creatividad y la imaginación de los estudiantes. Y adaptar el juego extrayendo elementos rítmicos que pueden ser superfluos según la capacidad de la población jugadora. Y de ser necesario prescindir de las reglas en cualquier momento. Si la prioridad es contar una historia, producir un texto narrativo, las reglas pueden ser un poco obstaculizadoras. Siguiente. Ahora bien, ¿qué es el juego? ¿Cuáles son las características de este juego? Bueno, estas son sus virtudes. El juego utiliza 2 dados de 6 caras. Usualmente los juegos de rol utilizan una cantidad de dados, sin embargo este juego está adaptado para las necesidades de la población venezolana, en el que los juegos de 6 caras son los más populares. Hace uso de 4 clips, poseen 3 modalidades: dirigida, con un director de juego, en este caso profesor, cooperativa y solitaria. Los estudiantes pueden jugar de manera solitaria. Es ajustable para que dure de 30 minutos a 5 horas, según las preferencias o las necesidades. Prevalecen en él valores cualitativos para que se enfoque en contar una historia por encima de lo lúdico. No tiene predilección por ningún género de ficción, se puede contar cualquier tipo de historia. Presenta un generador de personajes lo suficientemente sólido como para que eso sea un juego en sí mismo. Y ofrece una herramienta para proveer inspiración al jugador en caso de que éste tenga un bloqueo creativo. También viene con un marcador de progreso que permite visualizar qué tanto falta para que termine la historia. Contiene una función que marca el ritmo de las historias mediante tensiones y altibajos, de manera tal que se ataca el problema de los ritmos, el ritmo narrativo, y se caracteriza por proveer finales mixtos. Es decir, que el final de esta historia que tienen los muchachos no siempre va a ser bueno, pueden ser gloriosos, buenos, agridulces, malos, honestos. Siguiente. Bueno, ¿cómo se juega esto? Los estudiantes se sientan para conversar, se acuerdan sobre cuál es la historia que se va a contar, tienen una conversación, utilizan las mecánicas para lanzar los dados generan un resultado que se correlaciona con la historia y ellos tienen que leer los dados en el contexto, y así pues se repite el bucle para que el juego les vaya generando una historia y vaya estimulando su creatividad. Siguiente. 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 Esas imágenes, espero que haya despertado suficiente curiosidad como para que al final me pidan en PDF de 10 páginas, que es el juego. Y termino con esta cita de Stanley Hall que dice: los hombres envejecen porque dejan de jugar y no al inverso. Muchas gracias.